Muy bien, muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa para comunicar la decisión del Consejo Económico, Fiscal y Financiero por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de cuál va a ser la previsión que se tendrá que detallar y, por supuesto, cerciorarse mediante un decreto ley del Consejo de Ministros para la PIE, la participación del ingreso del Estado, tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos y diputaciones. Estamos hablando de cifras récord. En este caso, las comunidades autónomas van a alcanzar un 7% más que en el año 2025, llegándose a la cifra de más de 157.000 euros para todas las comunidades autónomas que mediante este decreto tendrán que regionalizarse y concretarse con esa exactitud. Si a eso le sumamos lo que es la liquidación de los adelantos a cuenta hechos en el año 2024, va a pasar a tener unos ingresos las comunidades autónomas de más de 170.000 millones en este ejercicio 2026. Nunca el Estado ha puesto tantos recursos a disposición de las comunidades autónomas. Y esto se explica claramente por la situación de dinamismo que tiene la economía española. No solo va a alcanzar el triple de lo que es la zona euro en este tercer trimestre que ha pasado, sino que además agencias particulares, incluso Eurostat, el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional, así determinan que el dinamismo, como digo, de esta economía española va a llevar a esta superávit de tributación en el Estado, que además creo que de una manera muy acertada, desde el Ministerio de Hacienda, dirigido por la ministra María Jesús Montero, va a llevar o tiene a bien de trasladar a las comunidades autónomas y a las entidades locales. En cuanto a las entidades locales, también van a registrar una cifra récord. Van a pasar en este año 2026 a recibir más de 27.000 millones de euros. Una cuestión que nunca se había ni tan siquiera sospechado. Que si le sumamos la liquidación que se tiene prevista para el año 2024, van a llevar a una cuantía que supera ampliamente los 30.000 millones. Eso significa un 7,7% más para el año 2026. Si sumamos esos porcentajes con diferencial del 26 sobre el 25 que hemos dicho del 7,7% más las liquidaciones que supone un 4,8%, estamos hablando que para este año 2026 las entidades locales, tanto ayuntamientos como diputaciones, van a tener la posibilidad de aumentar sus presupuestos entre un 11 y un 15%. Una cuestión que es variable, como sabéis, dependiendo de las entregas a cuenta que se han tenido en los ejercicios anteriores. Esta es la apuesta por el municipalismo, por creerse de verdad que los ayuntamientos, las diputaciones, las entidades locales son capaces de administrar sus propios recursos y tener unos ingresos que sean suficientes y necesarios para mantener los servicios públicos y dotar a la ciudadanía de un mejor bienestar social. En contraposición, tenemos que lamentar la actitud que tiene el gobierno de la comunidad autónoma de Moreno Bonilla, que adjudica en la Patrica, la participación de los tributos de la comunidad autónoma a las entidades locales, un irrisorio 1,8%. Realmente ni cumple la ley que ellos mismos han firmado y reafirmado. Esto hace que se estanque la Patrica en 545 millones cuando debería superar ampliamente los 800 millones. Esto es un martilleo continuo sobre los ayuntamientos, sobre las diputaciones provinciales que ejerce el gobierno de Moreno Bonilla. Tenemos que denunciarlo de la misma manera que desde el Partido Socialista Obrero Español en Huelva denunciamos lo que son los presupuestos que se han aprobado por parte de la Diputación Provincial, aunque aún no de manera definitiva. El plan de concertación, que es lo que podemos asimilar tanto a la participación del ingreso del Estado como a la participación de los tributos de la comunidad autónoma, pues también tiene una cantidad irrisoria, aumenta escasamente en 1 millón de euros. Es cierto que anuncia que pasa de 22 a 30 millones de euros, pero a esos 30 millones de euros hay que descontarle el plan de empleo y el plan de camino y infraestructura. Por lo tanto, se queda en un irrisorio y escaso 1 millón de euros. Esa es la voluntad que tiene el gobierno de España, el gobierno de coalición,
que en el Ministerio de Hacienda está dirigida y impulsada por María Jesús Montero. Creerse que realmente los municipios son garantía de cercanía, de eficacia en la gestión y por lo tanto necesitan de los recursos necesarios para prestar los servicios públicos que les son de su competencia y además aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y el otro modelo es el del Partido Popular, que no cree en el municipalismo, que no cree en los ayuntamientos, que no cree en la Diputación. A esto hay que añadir y concretar una cifra concreta. La participación de los ingresos del Estado para Huelva, para los ayuntamientos de Huelva, significa 183, más de 183 millones de euros, 15 millones de euros más que el año pasado, lo que significa un poder de financiación muchísimo más amplio que el pasado año. Sin embargo, somos conscientes que para los ayuntamientos el volumen presupuestario que significa la participación en los tributos es de entre un 20 y un 22%, mientras que para las diputaciones es del 66%. La Diputación Provincial tendría que verse y se verá ampliamente beneficiada. Sin embargo, no derraman en los territorios, especialmente en los municipios pequeños, ni traslada ese exceso de financiación que obtiene por parte del Estado. Lamentamos esta situación, pero sobre todo nos congratulamos que el Gobierno de España haya tenido a bien aumentar esta financiación vía participación de los ingresos del Estado.